y reciban de mi parte un saludo para todos mis hermanos y que el Dios Todopoderoso pues siga bendiciendo a todos los hermanos, al hermano Panchín, a la hermana Ada. El hermano Panchín está comiendo Biblia. Eso es bueno, eso es bueno. Está comiéndose el rollo. Cuando usted ve a un hermano citando las escrituras, eso es, como decía el apóstol Pablo, se alegraba, porque nos alegramos, porque cuando vemos un hermano buscando en las escrituras, es una señal de que tiene interés, y dice la palabra que el trabajo en Dios no es en vano. Que Dios le pague con mucha abundancia. A todos Dios nos viene ayudando, hermano. Quiero cantarle esta alabanza, que es el capítulo número 4 del diario que siempre se canta, que dice: por la escritura. Por la escritura Cristo ha venido hablando, el fundamento de apóstoles y profetas. Él es la imagen del Padre de la gloria, la piedra reprobada, la cabeza del ángulo y la revelación. Él es la imagen del Padre de la gloria, la piedra reprobada, la cabeza del ángulo y la revelación. Por mucho tiempo habló por los profetas, por lo que dicen los salmos y la ley. Ahora nos habla el mismo Jesucristo, porque él solo fue digno de levantar el libro y su sello también. Ahora nos habla el mismo Jesucristo, porque él solo fue digno de desatar el libro y su sello también. Cristo es la luz que alumbra en la tiniebla. Cristo es el alfa y también la omega. Cristo es la vida y la resurrección. El que oye su palabra y guarda su precepto no viene a condenación. Cristo es la vida y la resurrección. El que oye su palabra y guarda su precepto no viene a condenación. Grandes misterios han de ser revelados a un pueblo santo que espera en oración. Dame la fuerza, oh Padre de la gloria, para que con tu ayuda yo pueda ser un miembro de tu iglesia, Señor. Dame la fuerza, oh Padre de la gloria, para que con tu ayuda yo pueda ser un miembro de tu iglesia, Señor. Es la luz que alumbra en la tiniebla. Cristo es el alfa y también la omega. Él es la vida y la resurrección. El que oye su palabra y guarda su precepto no viene a condenación. Cristo es la vida y la resurrección. El que oye su palabra y guarda su precepto no viene a condenación. Grandes misterios han de ser revelados a un pueblo santo que espera en oración. Dame la fuerza, oh Padre de la gloria, para que con tu ayuda yo pueda ser un miembro de tu iglesia, Señor. Dame la fuerza, oh Padre de la gloria, para que con tu ayuda yo pueda ser un miembro de tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues seguimos, hermano, dándole la gracia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le voy a compartir, mis hermanos, en estos 10 minutos, 15 que quedan, parte de lo que estuvimos hoy en el culto que dimos en la mañana y la escritura que tuvimos sobre el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu. Y la escritura que leímos fue en San Juan 1, pero yo voy a leer también la escritura, léeme, hermano Domingo, la escritura también de Mateo 3, desde el 1 hasta el 5.
Mateo 3, desde el 1 al 5. Estuvimos también, lo que Domingo la lee, estuvimos también la escritura de San Juan capítulo 1, del 6 hasta el 17. Ahí donde habla la palabra de que hubo un hombre enviado de parte de Dios para que diese testimonio de la luz, que no era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Mateo 3, míralo aquí. Mateo 3. Ajá. ¿De cuál es? Mateo 3, desde el capítulo, versículo 1 hasta el versículo 5. Las palabras van a ser leídas en el nombre de Jesús. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Amén. Tú puedes hasta ahí en ese versículo. Confesando sus pecados. Amén. Pues seguimos, hermano, le damos la gracia a Dios para que lean después estas escrituras. Ahí habla la palabra de que apareció Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan, dice la escritura en Isaías, en el capítulo 40, que iba a ser enviado a enderezarle el camino. No con el nombre de Juan, porque en la profecía ya ha anunciado que quien venía era Elías. Por eso es que se le pregunta a Juan que quién era él, porque se estaba en espera de antes del Mesías, se estaba en espera de Elías y se creía que era Elías, pero era Elías. Pero para ver a Elías en Juan había que entender a Juan por la enseñanza. Por eso decimos, mis hermanos, y decíamos esta mañana, y le damos la gracia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque nos ha permitido que en vez de buscar afuera, buscamos adentro en la palabra. Por eso hemos entendido por la palabra que la predicación de Juan, el bautismo de Juan, no es ir a un río, sino que el bautismo de Juan es la predicación de Juan, una enseñanza que es la que nos endereza, que es la que nos limpia, que es la que nos allana, porque dice la escritura que él vino a prepararle el camino al Señor. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? Le expresaba a mis hermanos esta mañana que hay un salmo por ahí, no recuerdo el capítulo, pero dice el salmo una pregunta: ¿que quién entrará al monte santo de Dios? Dice una pregunta: ¿y quién entrará al monte santo de Dios? La respuesta dice: el limpio de mano y puro de corazón. Ahora yo le pregunto a todos mis hermanos: ¿podrá un jarro de agua, un galón de agua o una piscina o cloro, usted puede buscar detergente que sea para que le limpie esta mano y el corazón? No se la va a limpiar. Pero como en la mente del ser humano viene el engaño, viene el robo, viene la mentira, viene el homicidio, viene todo lo que es el pecado, el mal, viene en el espíritu de la mente del ser humano. Y ahí solamente puede entrar la palabra, pero no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Y como Jesucristo y Juan el Bautista
venían para hacer un trabajo y vienen para hacer un trabajo. Por eso le decía a los hermanos que no es una casualidad que se vean 3 manifestaciones en la palabra llamada Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Escritura está también la ley, la gracia y la profecía. Por eso es que vemos cuando Jesús lleva a 3 discípulos, que es a Pedro, a Juan y a Jacobo, que lo lleva al monte de la transfiguración. Dice que ahí se le transfiguró Jesús. Y cuando Pedro lo vio, ahí dice que vinieron 2 personajes, uno llamado Elías y Moisés, a hablar con Jesús. Ahora Pedro, que lo conocía porque ya venía siendo enseñado, ahí, ahora Pedro dice que bueno es que hagamos aquí 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para Jesús. Yo le pregunto, mis hermanos, para que ustedes pongan su espíritu a trabajar. Físicamente, Pedro no conoció a Elías ni conoció a Moisés tampoco. ¿Cómo entonces Pedro ve y conoce a Elías y a Moisés hablando con Jesús? Es que son 3 testimonios. Elías representa la profecía, Moisés representa la ley y Jesús representa la gracia. Y como todos tienen que quedar en Jesús, la ley y la gracia quedan en Jesús. Por eso es que cuando Pedro y ellos despiertan, dice que no vieron a nadie sino a Jesús solo. Entonces, ese es el plan y el propósito de Dios, de esas 3 manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevarnos a donde siempre Dios ha estado, como decía en una enseñanza que traje hace mucho, que decía que Dios siempre ha estado en el mismo lugar, que llevaba como título pasando de lo visible a lo invisible, donde Dios siempre ha estado. Por eso Jesucristo, el Verbo de Dios, y Juan se unieron, porque se unen estos 2 testimonios. Por eso es que Juan, después que está encarcelado, esa escritura que le citó el hermano Pachín de Mateo 11, ustedes ven que Juan está encarcelado, y ahora para que quede en Jesús esa obra, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús que si era él o había que esperar a otro. Vean bien, hermanos, cómo se esconde un misterio ahí, porque Juan había bautizado a Jesús y Juan había presentado a Jesús, y ahora manda Juan a preguntar a que si es él. Pero vean la respuesta de Jesús. Jesús no le manda a decir yo soy, ni le manda a decir yo soy yo, no. Él le manda a decir para que la obra sea la que hable. Vean aquí, díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven y que los muertos son resucitados. Las obras, ella misma, los mismos testimonios, dan testimonio de quién es Jesús. Por eso, esto es algo, mis hermanos, que tenemos que vivir agradecidos de parte de Dios, porque lo que Dios viene haciendo con nosotros, esta es una enseñanza que para el que no la entiende, para el que no entra a la vida de ella, la ve como que uno le está quitando a la palabra, porque esta enseñanza es la que traspasa los límites de la naturaleza y es la que nos permite ver y la que nos permite quedarnos comunicados directamente con el Verbo. Por eso, no importa la estatura que usted tenga, no importa el nivel que usted esté, el que está en esta enseñanza tiene esperanza de parte de Dios, porque Jesús, que empezó la obra en cada uno de nosotros, y la termina. Alégrese y alegrámonos, sigamos dándole la gracia a Dios, porque lo que Dios viene haciendo con nosotros es algo grande, porque no cree cualquiera, el creer lo pone Dios, porque aún en el tiempo de los profetas, aún en el tiempo de Jesús, no creyó en Jesús el que quería. Estaban predestinados para recibir y creer la enseñanza de Juan. Por eso Juan, cuando le dijo a todos los que venían a ser bautizados por él, Juan le dijo: generación de víbora, ¿quién lo ha enseñado a huir de la ira venidera que vendrá? Juan vino con una enseñanza, no cualquier enseñanza, porque no era una enseñanza pasando mano, era una enseñanza desbaratando, era una enseñanza quitando argumentos, era una enseñanza quitando ideas, y todo lo que estaba en ese ministerio de la ley, porque Juan es el lucero de la mañana, Juan es el último profeta de la ley, que es la última hora para amanecer. Esa enseñanza que traía el hermano Panchín, muy importante, muy bueno, para que ustedes vean, hermano, cómo el Espíritu nos mantiene en una comunión a todos, para que veamos, hermano, que entre nosotros está Dios y nuestra dirección es Dios, porque aquí vemos que no se hace nada
porque estamos bajo un sentimiento, un sentir que lo dirige Jesucristo. Así es, mis hermanos, que le seguimos dando la gracia a Dios, porque esta es una enseñanza que aunque ustedes oigan, por eso tenemos que estar conscientes de lo que hemos creído. No importa lo que digan. Miren lo que le dijeron a ese ciego después que Jesús le dio la vista. A Jesús tenían un concepto de que era pecador, de que tenía demonio, pero el ciego le dijo: yo no sé si es pecador, no sé si tiene demonio. Yo lo que una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Pero algo quiero decirle, le dijo el ciego, algo quiero decirle, y es que los demonios ni los pecadores pueden quitar los pecados ni darle la vista a los ciegos, y ella a mí me la dio. Él estaba consciente de que quien le dio la vista era Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes que lo que nos está dando es entender, que es a lo que se le llama la vista, que nos está dando entender esta forma de ver y de creer la obra de Dios, no es otra cosa que Jesucristo, el Hijo de Dios. Con el propósito, hermano, y quiero que mediten en este chin que le voy a decir, con el propósito de llevarnos a donde Dios siempre ha estado, donde en ese lugar no tiene el enemigo parte, no hay creación, no hay nada, donde solamente vamos a estar usted y Dios, porque pasamos a ser el instrumento, pasamos a ser el templo donde Dios siempre ha estado. Por eso es que dice él que el templo de Dios, donde él tiene su morada, que después hablaremos, hermano, sobre este punto con más detalle, donde Dios estaba antes de Dios crear todo lo existente. Dios siempre ha estado, mi hermano, y yo me siento agradecido de parte de Dios, y quiero que ustedes sigan escudriñando las escrituras, porque no es chiquito lo que Dios nos ha permitido creer. Esto es algo que está a mi año luz de las creencias. Oigan eso, a mi año luz de las creencias, lo que nosotros hemos creído de parte de Dios, porque es lo que nos ha permitido estar en contacto con el Dios de Jacob, de Abraham y de Isaac. Un Dios que tiene en su mano el propósito de todo lo creado, y que dice la palabra que todo dejará de ser, que dice que aún el mundo dejará de ser. La gente, al no entender, al no tener parte con la obra de Dios, ve el mundo global, pero todo lo creado como creencia tiene que llegar al final para usted y yo quedar reunidos con ese Dios que ha hecho los cielos y la tierra, que no lo hizo para él. Dios no ha creado nada para él. Todo lo que creó fue a favor de nosotros, a favor del hombre, la obra maestra que Dios ha traído a existencia. Y como Dios nos ama en gran manera, Dios primero trae a existencia todo lo creado y nos enseña conforme a todo lo creado, y después él mismo termina todo lo creado para pasar a la inmortalidad donde él siempre ha estado, donde él es el inmortal. Amén, hermano. Esto es grande. A esa inmortalidad yo quiero que usted y yo nos preocupemos y nos interesemos por eso, hermano, porque esto es lo que ha de quedar al final, esa inmortalidad donde Jesús dijo: donde yo estoy, vosotros también vamos a estar. Amén. Donde ahí no existe la muerte, ahí no existe nada, donde ahí no hay día ni hay noche, porque él es nuestro Dios, y si él es nuestro Dios no necesitamos más nada. Así, hermano, que un abrazo, que la paz y el amor de nuestro gran Dios siga reinando en cada uno de nosotros. ¿Me queda, hermano? Amén. Pues seguimos, hermano. Entonces, miren, yo me siento alegre. Ustedes saben que como personas, como seres humanos, Dios lo sabe, tenemos quehaceres, tenemos cosas, pero les exhorto, hay una oración que dijo Jesús, que tenemos que estar orando en el Espíritu. Usted está en la cocina orando, hermano, medito. Orar no es que usted puede hacerlo así, hablando. Pero hay una oración interna en el Espíritu, que es una meditación con nuestro Dios. Usted va en una guagua, usted va en el metro, usted está en la cocina, usted está pegando un blog, donde quiera que usted esté. Mantenga su mente en el espíritu de la palabra, para que el enemigo no tenga contacto con el espíritu suyo, para que no encuentre ningún hueco, hermano. Hay un tiempo maligno, hay un tiempo donde el sistema está programado para sacar chin a chin, chin a chin, chin a chin, y usted ni cuenta se da cuando viene a ver tu mente está en el mundo, y usted ni cuenta se da que el enemigo lo saca. Por eso no le podemos dar tiempo, tenemos que conocer los tiempos, tenemos que estar atentos, mis hermanos, porque el enemigo tiene estrategia grande, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo entre nosotros. Y al saber que le queda poco tiempo entre nosotros, porque es como decía la enseñanza del hermano Panchín, es la luz la que echa fuera la tiniebla, y la tiniebla es la silla donde Satanás se sienta. Por eso es que en la ley, en ese ministerio donde
está escondido fueron los hombres de luz, el apóstol Pablo y todos estos hombres descubrieron a Satanás sentado en ese ministerio, donde en vez de ellos darle la gloria a Dios, ellos se dieron cuenta que a quien se la daban era Satanás. Pero nada más duraron ellos en ese tiempo hasta no conocer la verdad. Por eso era que Jesús decía, y Jesús dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Libre de todo lo que se tenga que ver, no importa natural o espiritual. Cuando usted tiene conciencia de lo que es la verdad de Dios, usted camina en esta tierra, como le dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque pasamos entonces a hacer obras creadas de parte de Dios en la tierra, desconocida de la parte de afuera, pero conocida de los hijos de Dios. Por eso es que esto es algo, hermano, que la ciencia y la humanidad está dormida, porque es que todos los que están en espera lo ven en el pasado, o que ellos creen que está en el espacio global, en todo fuera, pero no se imaginan que lo grande, que Dios no está tan lejos, lo cerca que Dios está del ser humano, porque el ser humano es el único ser capaz de engendrar, concebir idea, el único ser humano que, aunque usted vea que se ha creído como hombre el cuerpo físico, no, lo creado que hay en el ser humano, esa obra que ni siquiera la ciencia ha podido entrar ahí, que no se ve, que está en la parte invisible del ser humano, ni siquiera la ciencia ha podido entrar ahí. Es ahí donde Dios siempre ha estado, en la mente del hombre. Ahí mismo lo que pasa es que el hombre tiene que ser despertado de parte de Dios para que entienda quién es Dios y quién es el enemigo. Es ahí donde se da cuenta entonces el ser humano, cuando es despertado por Dios y ve que dentro de la creación de Dios todo ha sido creado por Dios. Entonces algo que me llega a la mente, hermano, y lo voy a compartir con ustedes, y es que deja el hombre de pensar como él. Ustedes ven por qué que Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dice también él, yo tengo la mente de Cristo. Vean bien, cuando él dice que tiene la mente de Cristo, ¿a quién pasó Pablo a representar ahí? Pasó a representar a Cristo. Y Cristo pasa a ser el corazón de Dios, la palabra de Dios, el todo de Dios. Entonces, cuando usted tiene la mente de Cristo, pasa a hacer lo que dice el Salmo 50. Esto es grande lo que le voy a decir, pero es algo que hay que saberlo, hermano. Y no es que nos estemos engrandeciendo por esto, sino que le agradecemos a Dios porque pasamos a un lugar donde Dios nos hace con Él. Ya no pensamos como personas, como seres humanos, sino juzgamos como Dios, porque dice la Escritura en el Espíritu de Dios que el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no ha juzgado de nadie. Sabemos que Cristo es el espiritual, pero Cristo formado en el creyente, en el hombre de Dios, donde esté Cristo, ahí está Dios. No está tan lejos, hermano. Por eso Dios está trabajando acelerado con nosotros. Yo no sé si ustedes han dado cuenta, hermano, que el más chiquito entre nosotros le trae una enseñanza de un día. Nada más tiene que abrir la boca, porque la palabra dice que no penséis lo que ustedes o yo voy a hablar, sino que el Espíritu de Dios es quien habla entre nosotros. Nosotros simplemente lo que tenemos que tener las Escrituras, leer la Biblia, no perder el tiempo en otras cosas que no aproveche. No importa que usted le entienda, lea las Escrituras, que en el tiempo de la voluntad de Dios, Dios abre las Escrituras, porque hay un secreto en la palabra, que así como la mente suya y la mía representan la tierra, en la palabra está la semilla de la vida, de la simiente de Dios, loca porque la mente suya empiece a tener contacto. Hay una parte, la parte invisible. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermano, miren. Hay algo en la parte invisible que usted puede estar depresivo, usted puede tener algo, y desde que usted empieza a cantar un coro, inmediatamente su espíritu vuelve a la normalidad, su cuerpo vuelve a la normalidad, porque nada más no es en la palabra que está el poder, también en los cantos, cuando Dios le da un coro a un hermano, cuando Dios le da una alabanza a un hermano. Y yo lo digo, hermano, porque tengo de testimonio algo que me pasó a mí con el capítulo 6 del libro que dice en el Espíritu, el capítulo 6, en el libro de los binarios que nosotros cantamos, hay un himno que se llama el Espíritu de Gracia. Yo le digo, hermano, que yo le doy testimonio. A mí un cilindro de la panadería, miren, hermano, esa mano, un cilindro de la panadería me la agarró de ahí para allá. Y esa mano me la machacó, que ya ustedes se imaginan que cuando un martillo le da a una persona en un dedo, a mí se me machacaron los manos. Y esa mano se puso como un guante de jugar pelota.
Eso ustedes no se imaginan el dolor que es eso. Y a 30 kilómetros del pueblo, en un campo de Nagua, que el hermano Aníbal sabe que estuvo allá, a 30 kilómetros de Nagua, donde están las clínicas, y una hermana mía que me llevaba en su brazo, en el espíritu, en la parte interna, yo inicié ese himno, hermano, y yo llegué anestesiado a Nagua. El dolor iba ahí, pero mi espíritu iba en otro lugar y la mano iba en otro lugar. Eso es inexplicable, pero yo quiero que ustedes vivan eso. Algo que ustedes se van a dar cuenta cuando ustedes, porque somos humanos, el día que usted se siente cansado, que usted se sienta, porque todo esos tiempos el enemigo lo pone. Pero no importa cómo usted esté, coja las escrituras, cante salmo, cante alabanza. Y usted verá, mi hermano, que tenemos un Dios que no está tan lejos, como le decía, de nosotros, para que el enemigo no tenga entrada, no encuentre por dónde entrar en cada uno de nosotros. Así es, mis hermanos, que le doy la gracia al Señor por esta oportunidad, y que el Dios de paz y el Dios de misericordia pues siga, mis hermanos, haciendo lo que está haciendo con nosotros, agradeciéndolo infinitamente por todo. Amén.